Muy buenas tardes a todos los alumnos. Estamos dentro del módulo 2, herramientas comunicacionales, dentro del bloque 1, la comunicación como herramienta en la prestación de servicios sanitarios, y hoy lo que nos reúne es el tema de la comunicación asertiva. Como hacemos clase tras clase, luego le vamos a compartir obviamente el PowerPoint con todo lo que podamos charlar en la clase del día de hoy. Bien, vamos a repasar algunos conceptos que también en el primer encuentro, cuando nos vimos, le preguntamos acerca de qué es lo que consideraban cada uno de ustedes lo que era la comunicación, y la verdad que cada uno de ustedes en sus aportes pudo tener un gran acercamiento al tema que vamos a abordar, o que estamos abordando, mejor dicho, en este bloque, que es acerca de la comunicación. Siempre se trata de arrancar con algún tipo de definición, ¿no? Creo que, y esto es un hecho, que la comunicación es algo inherente al ser humano, por lo tanto quizás dar siempre algún tipo de referencia acerca o de definición de lo que es la comunicación en este caso es redundante, pero sirve también y aporta a lo que hoy nos convoca, que justamente es la comunicación asertiva. La comunicación es el proceso de interacción más importante del ser humano. En el desarrollo de esta actividad, ¿sí?, de la comunicación entre seres humanos, se intercambian ideas, sentimientos, pensamientos, conocimiento, emociones, entre tantas otras cosas que permiten la evolución constante de las personas, tanto en forma individual como colectiva. Entonces también la evolución de las sociedades y obviamente la evolución de las organizaciones a las que estas personas están involucradas, El hecho de identificar la importancia de la comunicación asertiva nos permite como seres humanos acercarnos de manera segura y efectiva a todas las personas, potencializar nuestras fortalezas, empoderándonos de los procesos de la organización o de la institución a la que pertenecemos, y también de la compañía de otras personas dentro de la institución, y asegurando que la identidad corporativa se enfoca siempre hacia el logro de los objetivos y del éxito. Específicamente la asertividad, o dentro de la comunicación asertiva, la asertividad en la comunicación es uno de los pilares fundamentales e irreemplazables para el funcionamiento o el engranaje adecuado para que una organización funcione adecuadamente, ¿sí? Para que todos los procesos que se dan dentro de una organización puedan llevarse a cabo cumpliendo los objetivos de la organización y siempre tratando de que se den de la mejor manera posible y tratando de obtener los mejores resultados posibles. El capital humano, sí, o sea, el recurso humano, que hoy por hoy hay toda una corriente que habla sobre capital humano, poniéndolo en valor dentro de la organización a las personas, es el mayor activo justamente que posee una organización. Por lo tanto, el diálogo adecuado, la escucha y la transmisión de todas las ideas de cada una de las personas de esa organización son factores que pueden marcar la diferencia en la productividad, en la orientación al logro y el alcance de los objetivos y metas que puede llegar a tener una determinada institución. La comunicación se da siempre en un proceso de interacción entre seres humanos, como mencionábamos al principio. Es una actividad común y natural a todo ser humano, pero no deja de ser muy compleja, a que la mayoría de las personas no le dan o no le damos la demasiada importancia o relevancia y significado que tiene la comunicación para el sostenimiento y para el progreso y la evolución de las sociedades en las que estamos inmersas. Los seres humanos tenemos esta necesidad de expresar todo el tiempo y justamente hacia otros o con otros, pensamientos, sentimientos, emociones, ideas, entre otras cuestiones, todas situaciones
que se hacen manifiesto o que deben de manifestarse y exteriorizarse. Van marcando y también van evidenciando los rasgos que tiene la personalidad de cada una de las personas o de los seres humanos. A su vez que también lo convierte en un integrante activo o proactivo dentro de las sociedades y obviamente que dentro de las organizaciones en las que, por ejemplo, trabajamos. Esta interacción constante, ¿sí?, mediante la comunicación que tenemos todos los seres humanos, ya sea hablada, ¿sí?, utilizando el lenguaje, o escrita, ¿sí?, también expresada en un papel o en un dibujo, también mediante el lenguaje, o a través de señas, por ejemplo, nos permite enriquecer el conocimiento que cada uno de nosotros posee. O sea, permite aumentarlo, ¿sí? El obtener información facilita el intercambio cultural, el intercambio social y además también facilita convertirse en el medio que permita la evolución de una sociedad o un ser individual hacia un fin o hacia un objetivo específico. No nos podemos llegar a imaginar ningún tipo de sociedad alguna en la que, sin importar las formas o el contexto en el que esté inmerso en esa sociedad, sus integrantes no puedan comunicarse, no puedan tener esta relación de manifestaciones de sensaciones, emociones, pensamientos, y que sea esto de una manera activa o interactiva entre las personas, y que esto sea parte también de todo el colectivo de esa sociedad. Y que esto también le permita o nos permita reconocer ciertos rasgos de esa sociedad y también nos permita ser parte y sentirnos parte o sentir esa pertenencia a esa sociedad e identificarnos con ella. Entonces, podríamos decir de manera resumida que la comunicación es el proceso mediante el cual dos o más personas, gracias al cumplimiento de un protocolo o por lo menos del seguimiento de algunas reglas que son básicas, ¿sí?, mínimas, y siempre basadas en el respeto hacia uno mismo primero y hacia el otro también, este proceso permite expresar o transmitir ideas, pensamientos, emociones, expresiones, conocimientos. Pero para que esta comunicación, este proceso pueda darse, deben existir ciertos componentes que no deben de faltar jamás y que siempre lo que se debe de tratar es buscar el equilibrio entre ellos. El primer componente es denominado la fuente. La fuente se le conoce como esa idea o origen. Es el sitio donde nace la información, el contenido o los datos, ¿sí?, que se van a enviar, ¿sí?, que se van a tratar de comunicar. Este se ve profundamente influenciado por los estímulos externos, por el contexto, como puede ser, no sé, libros, conocimientos a nivel cultural, noticias, realidades, contextos. Y la idea del origen se basa, o es la base, en donde nace o se da los primeros pasos de este proceso de la comunicación. El mensaje es aquello que se comunicará a la otra parte, ¿sí? Es el contenido de esa información, de esa idea que se quiere transmitir, es decir, ese conjunto de ideas, acontecimientos, sentimientos que desean ser expresados y transmitidos al otro o a los otros. El emisor es quien selecciona de forma adecuada, ¿sí?, para transmitir el mensaje, es decir, es la persona o grupo de personas que van a transmitir la idea al destinatario, escogiendo un sistema de signos y símbolos adecuados, o sea, que quien va a recibir pueda interpretarlos y pueda entenderlos, y que se emplearán para recibir este mensaje. El canal es otro componente de este proceso. Es el medio por el cual va a enviarse el mensaje. Es el soporte, es el material o es el espacio en donde se va a utilizar para poder enviar este mensaje. Este canal debe tener esta capacidad de transmitir el mensaje sin ningún tipo de modificación. El receptor
El receptor es a quien va dirigido, pensado, ¿sí?, como destinatario este mensaje para que justamente lo pueda recibir. La decodificación se interpreta como el contenido, ¿sí?, es la interpretación del contenido del mensaje. Descifrando, ¿sí?, se descifra qué es lo que el emisor quiere darle a conocer a este receptor. Y por último, como última parte de este proceso, la retroalimentación. ¿Qué es lo que se espera de este paso final básicamente? Es que se le hace saber al emisor que el mensaje fue recibido y entendido por el receptor, logrando entonces esta vuelta, esta retroalimentación. Chiavenato define la comunicación como el intercambio de información entre personas. Significa volver común, o sea que todos podamos comprender un mensaje o una información. Constituye uno de los procesos fundamentales de la experiencia humana y de la experiencia entre seres humanos y también de la organización social. La comunicación requiere un código para enviar el mensaje en forma de señal, ondas sonoras, letras impresas, símbolos, señas, a través de un determinado canal, pueden ser un papel, ¿sí?, por el medio de un video, como lo estoy haciendo en este momento, hasta un receptor que lo va a decodificar, ¿sí?, y va a interpretar ese significado de ese mensaje y va a poder enviar una respuesta en señal a ese mensaje recibido. Día a día, sin que nos detengamos a pensarlo, en la importancia de los elementos que intervienen en la comunicación, todos los seres humanos, o sea, en todos estos elementos que mencionamos recién, todos los seres humanos transmitimos de manera fluida y simple algún tipo de mensaje en todo momento, en toda circunstancia. Siempre de una forma u otra estamos expresando ideas, pensamientos, opiniones, sentimientos y además, al ejecutar también actividades diarias, como por ejemplo leer un artículo, elegir cierta revista para poder leer, hablar por teléfono o chatear por teléfono, enviar un audio, observar cierto comercial en la televisión, prestarle atención o algún programa de televisión, nos estamos comunicando sin importar quizás el medio, la forma o el estilo o el idioma. Siempre estamos interactuando, recibiendo y enviando mensajes, ya sean favorables o no tan favorables o desfavorables. Incluso en estos instantes yo les estoy enviando un mensaje con lo que digo y también un mensaje con mis gestos y mis formas y mis maneras de expresar lo que les estoy diciendo, con mis gestos e incluso acentuando, por ejemplo, estos dichos muchas veces con gestos de mi cara, ¿sí?, o incluso de mis manos. Todo esto hace al lenguaje corporal, a la expresión corporal y al lenguaje hablado. Las organizaciones, y sobre todo ahora pensándonos un poco en las organizaciones donde podemos trabajar, donde podemos llegar a conseguir un empleo, a diario tienen que definir un código comunicacional que les permita establecer su propia identidad corporativa y la mejor forma de hallar esta identidad es hacer un uso adecuado de la comunicación. A ver, no nos vamos a encontrar con que vamos a ingresar a una organización y esta organización nos va a detener en la puerta y nos va a mostrar y nos va a decir esto es nuestro código comunicacional. No, por lo general siempre hay formas y maneras en las que tienen las organizaciones de comunicar. Y esto justamente como la comunicación es una interacción entre seres humanos, va a estar dictaminada entre lo que este grupo de seres humanos de esta organización se plantea como objetivo y meta y va a estar obviamente traspasada por esta situación. Existe una gran influencia con el uso adecuado de la asertividad en la comunicación, en la creación de una imagen institucional. La actitud del capital humano cambia hacia la obtención de resultados de una organización cuando es tratada desde el vamos, dentro de la organización, al mismo equipo de salud, ¿sí?, a las mismas personas que van a estar dentro de los establecimientos de salud, si se las trata con respeto y es más aún cuando se le puede transmitir la importancia que tienen ellos para la organización y que son parte de esta organización, o sea que puedan sentir este sentido, valga la redundancia, de pertenencia
y sobre todo que puedan reivindicar o puedan entender que la actividad que realizan es de suma importancia. La adecuada comunicación debe considerarse en una organización un ítem tan relevante como la consecución o como el logro de metas y objetivos. Incluso debe ser una de las metas y uno de los grandes objetivos dentro de cualquier organización poder llevar adelante un proceso de comunicación asertiva, tanto puertas adentro de la organización como hacia afuera o con quienes decidan, en este cambio los usuarios, tomar este servicio de salud que vamos a brindarle. Debe ser la comunicación asertiva entonces esta columna vertebral en la cadena de valores que rijan a cualquier tipo de institución y más aún a cualquier tipo de establecimiento de salud actualmente. Estamos hablando de comunicación asertiva, estamos hablando de organización, estamos hablando de la comunicación dentro de las organizaciones o de un establecimiento de salud como organización. Entonces tenemos que decir que la comunicación organizacional es un factor fundamental en el proceso de orientación al logro de los objetivos de una institución o a cumplir esa meta, ese fin. Por ejemplo, puede ser el de brindar una calidad de atención o una atención que sea la que el usuario verdaderamente necesite. El proceso de comunicación al interior de las organizaciones surge siempre de la necesidad de engranar de forma adecuada cada uno de los procesos que se llevan adelante dentro de las organizaciones, a través de los cuales la organización da valor a la actividad que desarrolla, ¿sí? En este caso los establecimientos de salud, un servicio de atención de salud. Haciendo uso de la comunicación organizacional, se busca siempre el mayor compromiso de todos los empleados o de todos aquellos que componen la organización para con la labor que realizan a diario, así también como su integración dentro de la organización, su optimización en cuanto a su productividad y también, ¿por qué no?, el abaratamiento, ¿sí?, de costos en la producción o que sean cada vez más productivos. Y esto no pensándolo quizás desde una cuestión benéfica solamente económica, sino que sea el fin último, que el usuario pueda recibir esta atención de calidad que tanto está necesitando o que viene a buscar si acude a la institución donde trabajamos. En este sentido, entonces, dentro de lo que es la comunicación organizacional, podemos detectar que hay dos tipos de formas comunicacionales dentro de una organización. Están las formales y las informales. Dentro de las formales, que a veces se tornan como algo burocráticas, ¿sí?, y quizás tienen un proceso un poco más lento, porque debe de, al tener justamente esta característica de formal, deben de cumplir una serie de requisitos o de protocolos, ¿sí?, para poder ser expedidas, o sea, para que se puedan desarrollar. Y deben de respetar una estructura jerárquica que se convierte en la base para que se dé el aval para su emisión, ¿sí? Y esto también le da la connotación de formal. Este tipo de comunicación es de suma importancia, ya que oficializa y certifica que el mensaje llegue a su destinatario y da la relevancia e importancia que merece a ese flujo de información que se quiere enviar. Y quiere obviamente que se reciba y que se genere una retroalimentación. Las comunicaciones informales dentro de lo que es las organizaciones o dentro de lo que es la comunicación organizacional, a su vez se pueden dividir en dos: las que son de temas laborales y las que son aquellas que se desprenden de la lógica personal o del compañerismo o de la amistad que se pueda llegar a generar o a surgir entre los integrantes de un equipo de trabajo. Gracias a esa necesidad propia de los seres humanos de interactuar constantemente, ¿no?, y de comunicarse con sus semejantes, estas últimas podríamos definirla como una comunicación informal personal, que existen también dentro de las organizaciones, ¿sí?
Entonces teníamos las informales, que pueden dividirse en temas laborales, en donde informalmente van a haber charlas, por ejemplo, o van a haber capacitaciones, o van a haber debates o intercambio de opiniones en cuanto a temas laborales, ¿sí? Y eso también, obviamente, como nuestra esencia del ser humano es interactuar y comunicarse constantemente, también van a surgir desde el lado más personal o desde la amistad o desde el compañerismo, este tipo de comunicación más informal personal. Lo que sí es fundamental desde el inicio de toda la relación laboral, que se establezcan y se den a conocer a todos los trabajadores cuáles son los canales oficiales de comunicación que va a tener esta organización. Ya sea en cualquiera de sus modalidades, tanto de flujo entre los que están. Por ejemplo, un flujo descendente, que es por lo general el más común, y consiste en que esta información o comunicación se desplaza desde arriba hacia abajo, es decir, desde la gerencia o de los mandos altos, ¿sí?, hacia los empleados, pasando por cada uno de los niveles que se requiera enviar este mensaje y que este mensaje se reciba. La comunicación ascendente, ¿sí?, es la que surge de los empleados o de los mandos más bajos, medios o altos, según sea el caso, y se utiliza para resolver inquietudes, para hacer sugerencias o para plantear a veces algunas preguntas o dudas. Y existe también la comunicación diagonal, se da entre los empleados, la diagonal o par, ¿no? Se da entre empleados que se encuentran, puede ser en distintos grupos, en distintos equipos de salud dentro de una misma institución o secciones, que pueden ser o no, que estén en el mismo rango de jerarquía, y se usa con el propósito de resolver los problemas de la cotidianidad, que se utiliza por ahí para resolver los engranajes o las situaciones que se dan, para engranar las situaciones que se dan en el hoy, en el ahora, siempre con el propósito de resolver las problemáticas o las situaciones que tengamos que enfrentar, interactuando siempre con todo el equipo de salud en todos los niveles, ¿sí?, de la organización. Y es más de tipo informal. La comunicación de tipo horizontal es el intercambio básicamente de información por parte de los empleados que se encuentran dentro de un mismo rango jerárquico de la organización, permitiendo la resolución de conflictos, coordinando las tareas o coordinación de tareas y actividades, cooperando con información, entre otros. Todo lo anterior siempre va a ser con la intención de compartimentar la información, que es susceptible de hacerlo, y direccionarla al debido destinatario, ¿sí?, al debido receptor, evitando intermediarios, previniendo de esta forma a veces malos entendidos, estos ruidos que se llaman muchas veces dentro del mensaje, e interpretaciones fallidas, ¿sí?, que puedan influir de forma negativa en todas las actividades y tareas laborales de nuestro diario quehacer. La palabra asertividad proviene del latín assertus, indicando que es una afirmación de la certeza de una cosa, ¿sí? O sea, yo afirmo que tengo la certeza de esto, ¿sí?, de tal o cual cosa. Su definición concreta se queda muchas veces corta o escueta para magnificar el contenido, ¿sí?, de este término, de lo que es ser asertivo o de lo que es poder implementar una comunicación asertiva. Incluso el término de asertividad puede interrelacionarse con una serie de términos que podrían complementar su importancia. Congruencia, expresivo, tolerante, flexible, entre muchas otras que podemos llegar a adosar o asociar a la palabra asertividad. Es un término, la asertividad, que debe ser visto como un todo integral íntimamente relacionado con la comunicación, ya que este término es el que le da sentido a la transmisión constante de todos los mensajes que queremos revelar entre dos o más seres humanos o que todos queremos comunicar. Sería imposible determinar si hubo o no asertividad si no nos detenemos a analizar
con el receptor, ¿sí? Básicamente lo expuesto, o sea, a tener que completar este proceso con la retroalimentación. ¿Qué tan veraz, congruente, expresivo u oportuno fue este mensaje para el receptor en este caso? Siempre hay que tener en cuenta que la asertividad no es un rasgo que lo traemos desde la personalidad, ¿sí?, de cada ser humano, sino si es un rasgo de la conducta del ser humano. Y como conducta, ¿sí?, se puede adquirir y se puede desarrollar y se puede mejorar día a día. Por lo que puede verse esto también como una habilidad, la asertividad, al ser un rasgo de la conducta del ser humano y puede mejorarse día a día, puede aprenderse y mejorarse día a día, se puede ver también como una habilidad, ¿sí?, que uno puede esmerarse y puede trabajar para mejorar siempre la comunicación y obviamente que se van a poder mejorar las relaciones sociales y las relaciones interpersonales y las relaciones, por ejemplo, dentro de un equipo de salud o con el usuario en un establecimiento de salud. La asertividad debe observarse como un valor agregado, ¿sí?, que se le da a la comunicación organizacional para que se convierta en una comunicación de calidad, efectiva, o sea, que se logre lo que se quiere comunicar de manera efectiva, segura y sobre todo confiable, que sea una comunicación confiable, o sea, que la otra persona pueda sentirse, ¿sí?, que estamos transmitiendo algo que es veraz, que es cierto, ¿sí?, y que puede confiar en esto que nosotros le estamos transmitiendo. La comunicación y la asertividad se encuentran íntimamente relacionadas, que de la mano se tornan, si van de la mano y si se pueden conjugar, se tornan edificantes para la organización, para las personas que componen la organización y obviamente para los usuarios que van a ir a querer adquirir el servicio de esa organización, eficientes, claras y congruentes, pero sobre todo hacen que la comunicación sea de manera abierta y honesta, incorporando el respeto mutuo entre los participantes de este proceso de comunicación. La principal cualidad de una persona asertiva debe ser la efectividad y la claridad al momento de comunicarse con sus semejantes, con los otros, reconociendo sus propias virtudes y sus propios defectos, ¿sí? Tiene que haber un conocimiento previo de cada uno de nosotros, conocer cuáles son nuestras virtudes, cuáles son nuestros defectos, ¿sí? Y en el evento que sea conveniente, disponer de espacios en los que se pueda generar críticas constructivas, o sea, en el momento oportuno, en el lugar oportuno, ¿sí?, y que sean fructuosas estas críticas, o sea, que permitan la mejora siempre continua del nivel interpersonal y grupal en todo lo que tiene que ver con las relaciones. Una persona asertiva debe tener la capacidad de expresarse en el momento indicado u oportuno con las palabras precisas e indicadas para esa situación puntual en la que se esté viviendo. Existen una serie de elementos verbales y no verbales que van a caracterizar la asertividad, entre los que pueden estar el volumen de la voz, la mirada a los ojos cuando uno habla y quiere comunicar algo, la modulación y la entonación de la voz, la fluidez verbal, la postura, los gestos y, lo más importante, el contenido y la forma en que voy a transmitir ese contenido o ese mensaje. Todas estas, además de ser cualidades innatas, ¿sí?, a diario se van trabajando en el ser humano. Es decir, quiere decir que como si partimos desde el dicho o desde esta afirmación de que la asertividad es parte de la conducta del ser humano y que es una habilidad que se puede desarrollar, justamente cada una de estas características, ¿sí?, de la asertividad también son cualidades que se pueden trabajar a diario y que se pueden mejorar día tras día para poder cada día desarrollar una comunicación más asertiva hacia los otros. La comunicación y la asertividad se encuentran íntimamente relacionadas
y de la mano se tornan edificantes, eficientes, claras y congruentes. Hacen que la comunicación sea abierta y honesta. Sin importar la naturaleza de las organizaciones, es importante establecer métodos de comunicación que permitan crear entre todos sus integrantes una cultura que sea participativa, basada en comunicaciones claras, en comunicaciones confiables, eficientes, es decir, que se tornen comunicaciones asertivas, precisas y concretas. La persona que se comunica asertivamente expresa en forma clara lo que piensa. Es esa persona que le entendemos lo que quiere decir, ¿sí? Que no hace falta hacerle demasiadas preguntas, que es clara al momento de comunicar. Es claro en lo que piensa, en lo que siente y en lo que se necesita. Es esa persona en donde podemos ver, más allá del mensaje, la transparencia que quiere o que tiene esa persona al transmitir ese mensaje. Es esa sensación que tenemos que esta persona no nos está diciendo una cosa y está manifestando otra, por ejemplo, con sus gestos o con su postura, ¿sí? Siempre teniendo en cuenta, esta persona siempre va a tener en cuenta una persona que se comunique de manera asertiva los derechos y los sentimientos y los valores del otro. Siempre los va a respetar y los va a tener presentes, tanto los propios como también los del otro. En este contexto cobra gran importancia el reconocimiento y el respeto hacia las demás personas. Es un estilo de comunicación, la comunicación asertiva, donde expresamos ideas, expresamos sentimientos, necesidades de forma directa, segura, tranquilas, honestas, al mismo tiempo que practicamos la empatía y practicamos el respeto por el otro. Es una forma de comunicarse de manera diplomática y equilibrada en que vamos a compartir nuestros puntos de vista, en donde vamos a defender nuestros derechos y al mismo tiempo también se van a tener en cuenta los sentimientos de los demás y el respeto de sus creencias y de sus derechos. Siempre hay que hacerlo tomando la responsabilidad por lo que primero sentimos nosotros y lo que nos pasa a nosotros con esto que vamos a comunicar, sin cargar la responsabilidad al otro, ¿sí? Y sin culpar o juzgar al otro, incluso cuando se está transmitiendo este mensaje. Comunicarte de manera asertiva es cuando sos capaz de poder decir lo que querés decir, cuando es el momento de decirlo, en el lugar oportuno, con quien sea la persona que debe de recibir el mensaje, o sea, quién tiene que ir dirigido, y cuando te sentís vos mismo con hacerlo, ¿sí? O sea, que estás cómodo con lo que estás diciendo, a quién se lo estás diciendo, en el lugar y el contexto y las herramientas que estás utilizando al poder decirlo. Cuando respetas tus propias necesidades y deseos, al igual que respetas las de las demás personas, y cuando indicas claramente lo que esperas e insistes para que también sean considerados tus propios derechos. Una comunicación asertiva básicamente se caracteriza por hacer respetar tus derechos y respetar los de los demás. Comunicarte asertivamente significa serte fiel a vos mismo, hacer respetar tus derechos al mismo tiempo que respete los derechos de las demás personas. Lo mismo sucede con las opiniones de otros o con tus opiniones. Cuando vos sos asertivo, lo que haces es expresar tu punto de vista desde tu perspectiva, escuchás, respetás las opiniones de las demás personas sin intentar siempre imponer tus creencias y sin quedarte también callado. Muchas veces compartimos ámbitos con personas en donde quizás no estamos de acuerdo con sus creencias o con sus formas y con sus maneras o con su toma de decisiones, pero eso no quiere decir que a esas personas tengamos que imponerle lo que nosotros creamos o que no podamos comunicarnos con ellas o tener estos procesos de comunicación. De hecho, en las organizaciones nos vamos a encontrar con un montón de este tipo de personas, pero tenemos que llegar a un punto en común que es justamente utilizando la comunicación asertiva de poder comunicarnos, transmitir los mensajes que necesitamos transmitir, recibir aquellos que van a ser transmitidos hacia nosotros y tratar en esto poder llevar adelante la resolución de problemas, ¿sí? O los acuerdos que deben darse dentro de una institución para que ésta funcione.
Básicamente también, ¿qué es lo que hace la comunicación asertiva? ¿Por qué se caracteriza? Porque se expresan ideas y emociones de forma directa, honesta, empática y respetuosa. Si te comunicas de forma honesta y directa, pero no sos respetuoso y no sos empático, serás percibido como una persona quizás un poco agresiva. Si te comunicas de forma respetuosa, empática, pero no sos directo y no sos honesto, serás percibido quizás como una persona sumisa. En la comunicación asertiva, los 4 componentes siempre deben estar presentes. Tiene que ser una persona que comunique de manera directa, honesta, empática y respetuosa. ¿Cuál es otra característica? Pedir lo que necesitas sin olvidarte también de lo que necesita el otro, de las otras personas. La comunicación asertiva es la forma más efectiva de poder llegar a los acuerdos del ganar-ganar. O sea, que las dos partes puedan obtener en gran parte lo que vino a buscar, donde las necesidades de ambas personas son consideradas importantes. Cuando te comunicas asertivamente, ni infundes miedo para que el otro haga lo que vos quieras, ni tampoco complaces totalmente o 100% al otro pasando por encima de tus propias necesidades. Por el contrario, buscas siempre un punto de equilibrio donde reconoces la validez de tus necesidades, así también como pones el valor en las necesidades de los otros. Expresar tus sentimientos sin juzgar ni culpar a otros. Esto es otra de las características de comunicarse asertivamente. Un elemento fundamental de la comunicación asertiva es esto, es responsabilizarte. Asumir las consecuencias de tus acciones y de tus errores al mismo tiempo que dejes que las otras personas también tengan, ¿sí?, ese espacio de poder responsabilizarse por las suyas. Y esto incluye reconocer que eres responsable por tus interpretaciones y tus sentimientos, que puedes mostrarle a las demás personas también cómo impacta eso en las acciones, ¿sí?, que se producen en ti, y hacerlo o en vos utilizando un lenguaje donde no culpes, no juzgues o no descalifiques al otro. Otra característica de la comunicación asertiva es comunicarse de forma firme, tranquila y segura. El punto medio entre la rudeza, ¿sí?, de lo que yo estoy convencido de que es, y la sumisión, ¿sí? ¿Cuál es el punto? La firmeza. Comunicarte con firmeza significa que cuando es necesario puedes pedir, puedes exigir o puedes corregir. Puedes hacerlo siempre con calma, manteniéndote en equilibrio, tranquilo, al mismo tiempo que te puedes comunicar con fortaleza y con seguridad. Si te mantienes tranquilo, va a ser más fácil ser empático y respetuoso con el otro, obviamente. Y si te sientes seguro, tendrás siempre muy en claro, o serás una persona siempre muy clara, serás una persona directa y una persona honesta. Honesta en esto de la lectura que haga el otro del mensaje que le estás transmitiendo, ¿sí?, que le sea claro, que le sea transparente. Enfrentar las situaciones de conflicto de forma constructiva. Todas las situaciones de conflicto muchas veces o de crisis llevan a que haya muchos problemas en la comunicación. O muchas veces incluso las situaciones propias de conflicto son producto de problemas en la comunicación. El conflicto no necesariamente es algo malo o catastrófico, ¿sí? Así como existen conflictos que se abordan de forma destructiva y producen un impacto muy negativo, cuando los conflictos se pueden abordar de forma constructiva, generan beneficios, generan mejoras y cambios positivos. Para que el conflicto se trate de manera constructiva y creativa, no solo hay que querer hacerlo, ¿sí?, decidir hacerlo de esta forma, sino que también necesitar utilizar las técnicas de comunicación asertiva, porque estas van a permitir lograr o poder pensar al conflicto y abordarlo de manera constructiva. Las personas con una actitud asertiva en la comunicación son personas auténticas y valientes. Si quieres ser una persona asertiva, debes expresar de forma honesta lo que piensas y sientes, teniendo en cuenta que puedes igual dañar al otro. Por eso debe ser siempre, como estamos recalcando, de manera en un lugar apropiado, con la persona apropiada, utilizando las formas y maneras apropiadas. La sinceridad implica ser auténtico y mostrarte como eres. El abrirte o mostrar lo que sentís y lo que pensás puedes, sí, para algunas personas conlleva un riesgo, porque implica muchas veces exponerse ante el otro, sentirse vulnerable. Pero
Solo las personas seguras de sí mismas, ¿sí?, tienen la valentía de ser auténticas y no le tienen miedo a este riesgo de poder mostrarse tal cual son y también poder mostrar sus sentimientos. Son personas compasivas que siempre van a buscar el bien común, obviamente el propio bien, pero dentro de ese propio bien también va a estar incluido el bien común o el bien de los demás. Para ser asertivo hay que comunicarse con calma y empatía. Cuando las personas muchas veces cometen errores o no cumplen con tus expectativas, también, ¿sí?, tenemos que utilizar o tratar de utilizar la calma y la empatía. Si hemos podido cultivar la compasión y nos hemos podido convertir o nos consideramos personas bondadosas, siempre va a ser más fácil esto de ser empático, ponerse en el lugar del otro y buscar una solución a los conflictos o a las situaciones problemáticas que sea de un mutuo beneficio, esto de que las dos partes puedan ganar o puedan sentirse satisfechas con el acuerdo al que se llega. Dominan sus egos. Las personas asertivas, para convertirse en alguien asertivo, será mucho más fácil cuando han trabajado en su propio crecimiento interior, cuando sabes que vos sos más que tu ego y que comprendes que estás conectado con los demás, que las personas que dominan sus egos son prisioneras del miedo y que siempre son tendientes al rechazo y que tienen ese miedo a perder el control, lo cual a veces esto les impide comunicarse con asertividad. Entonces uno tiene que estar seguro de sí mismo y obviamente dominar su ego. Se aman a sí mismas, se conocen a sí mismas, tienen esta mezcla entre firmeza y calma, que caracteriza la comunicación asertiva como un producto de la confianza que surge del amor a uno mismo y del conocerse a uno mismo, de no sentirse ni superior ni inferior a los demás, sino que sí de sentirse único, valioso e irrepetible. Eso sí, ni más ni menos que los demás, sí único, valioso e irrepetible, porque así somos cada uno de nosotros. Como resultado, cuando reconoces tus fortalezas, te sentís merecedor y capaz de todo lo positivo, te aceptas como sos, te sentís seguro para comunicarte asertivamente y eres compasivo contigo mismo también cuando cometes errores, no te autoinfliges, no te autocastigas, y también eso va a llevar obviamente a practicar la compasividad con otros. Son emocionalmente inteligentes. Esta es una de las características por ahí más difíciles, o por lo menos una de las que a mí más me cuesta. Cuando las personas no son conscientes de sus emociones o no saben regularlas, esto, ¿no?, de poder medir el tema de las emociones en situaciones sobre todo de conflicto o que nos ponen en tensión, se comunican en piloto automático, son dominadas por lo que sienten, ya sea miedo, rabia, frustración, preocupación o dolor. Entonces, para comunicarse asertivamente se necesita desarrollar una autoconciencia de uno mismo, entrar en contacto con nuestras emociones y con las de los otros también, obviamente, y utilizar esta capacidad racional de poder gestionar nuestros sentimientos y pensar antes de hablar. Trabajan en mejorar siempre sus habilidades de comunicación. Una persona que se caracteriza por su asertividad siempre está tratando de mejorar sus habilidades de comunicación. Siempre tiende a comunicarse de forma asertiva y lo toma como un arte, ¿no?, como algo a trabajar, como algo a ir moldeando, como algo que puede ir creciendo, que puede ir mejorando, que puede ser cada día más bello. Una maestría que requiere esfuerzo y práctica. No se nace siendo asertivo, ¿sí? No es una cuestión inherente a la personalidad, ¿sí? Sí se puede adquirir como conducta y como hábito. Si quieres ser efectivo al comunicarte, debe trabajar con tus habilidades de comunicación, usar las técnicas y ponerlas siempre en práctica. Las personas asertivas mantienen una mente abierta y saben escuchar. Si no pones atención cuando otra persona te habla, si lo interrumpís, si te mantenés rígido en tu postura, con los brazos cerrados, por ejemplo, si eso va a ser muy difícil de comprender lo que se piensa y lo que sientan las otras personas. Un diálogo constructivo parte de la disposición de las personas a escuchar, a mantener una mente abierta y reconocer que no poseen la verdad absoluta, sino que sus creencias son producto, ¿sí?, de su historia personal también.
Un diálogo constructivo comienza por su capacidad o por tu capacidad de cuestionar tus propios juicios y tus propias interpretaciones. Gran parte de los conflictos que las personas enfrentan en el trabajo, como dijimos, se originan muchas veces con problemas en la comunicación. Por eso es tan importante trabajar en la comunicación asertiva dentro de las organizaciones y con todo el equipo de salud. Porque al minimizar los conflictos de trabajo, mejora el ambiente laboral, mejora la motivación y mejora el desempeño de cada una de las personas dentro de los establecimientos de salud. Porque cuando las personas se comunican desde estilos de comunicación negativos, ¿sí?, o que no son activos en la escucha, las relaciones entre los miembros de un equipo y las diferentes áreas comienzan a ver afectada su productividad o comienza a verse afectado el cumplimiento o el logro de los objetivos que tiene esa organización. Uno de los beneficios más importantes de la asertividad es que las personas sientan mayor confianza para comunicarse, enfrentar problemas y resolver conflictos constructivamente. De esta forma es posible hablar de lo que no está funcionando, llegar a acuerdos de ganar-ganar, ¿sí?, de que las dos partes queden satisfechas, dar una retroalimentación constructiva y encontrar soluciones que lleven a mejorar y a crecer. Cuando existe una comunicación asertiva, se promueve una cultura de respeto, empatía y honestidad dentro de la organización, lo cual impacta positivamente a todas las relaciones dentro de nuestra organización, al clima y al ambiente laboral, a la motivación y al compromiso con el cual uno va a trabajar. Entre mejor es la comunicación, mejores son las relaciones. Entre mejores son las relaciones, siempre va a disminuir el nivel de conflictividad y esto va a hacer que disminuya el nivel de estrés, ¿sí? Y las personas se van a sentir cada día más seguras para poder compartir sus ideas y expresar lo que piensan y sienten de forma auténtica, lo cual incrementa la confianza dentro de los equipos de trabajo. No es posible desarrollar equipos de trabajo de alto desempeño ni liderar con éxito si no hay confianza. Y si los equipos y líderes se comunican sin asertividad, estarán dañados o dañando la confianza. Adicionalmente, la comunicación asertiva siempre facilita una buena planificación, contribuye a la coordinación del trabajo en equipo y es fundamental para superar la resistencia en los momentos del cambio. Por último, tips para ser asertivos. Demostrar interés por el otro. Ten en claro tus prioridades y tus objetivos. Escucha activamente. Sé directo y sé empático al momento de comunicarte. Siempre poniendo límites sanos. Hay que tratar de poner los límites lo más sanamente posible para conmigo y para con el otro, ¿sí? Para poder llevar a cabo las tareas de manera eficientes, ¿sí? Trabajar en tu inteligencia emocional, como hablábamos recién, ¿no? Poder tener conciencia de estos momentos en los que uno siente miedo, estrés, frustración, ¿sí? Y poder pensar o repensarnos también desde qué es lo que nos está pasando con el otro o con estas situaciones y poder resolver los conflictos de una manera constructiva, ¿sí? Pide retroalimentación. Pedir retroalimentación es pedirle al otro, a ver, qué le pareció, qué le pareció, o si recibió el mensaje, si lo entendió, si fue claro. Hay que utilizar técnicas de comunicación asertiva siempre como una guía o como base o como columna vertebral, como mencionábamos con anterioridad, dentro de las organizaciones, para poder generar un impacto positivo, para poder lograr los objetivos y para poder disminuir la conflictividad dentro de las organizaciones y que para que todas las tareas que cada persona del equipo de salud tenga que hacer se puedan desarrollar de manera concreta, lo mejor posible y siempre pensando en la necesidad de lo que el usuario de atención viene a recibir de este servicio que nosotros les vamos a brindar. Bueno, eso es todo por hoy. Espero que se haya podido entender y obviamente que en los encuentros en donde estamos conectados de manera online pueden sacarse cualquier duda o pueden realizar cualquier tipo de pregunta. Bueno, muchas gracias.